35 fue el periodo en el que él desarrolló sus ideas y su experiencia. Y es lo que actualmente tomamos como base en lo que se refiere a la educación universitaria. Las clases en las universidades antiguamente se desarrollaban de forma leída, aburrida, dictada, ¿verdad? Teníamos, o sea, las primeras universidades tenían como opciones metodológicas la lectio y dictatio. El profesor leía y dictaba la clase. De ese modo se desarrollaban las clases y por supuesto muy divertidas no habrán sido, ¿verdad? Sobre todo estaban limitadas a la repetición del conocimiento ya establecido en la universidad. Había poca renovación del conocimiento. Eso es lo que Guillermo von Humboldt cambia con su propuesta de investigación y enseñanza en responsabilidad y autonomía. El alumno y el profesor deben investigar para cada clase. El alumno investiga previamente y viene con esa, con toda la experiencia de esa investigación, de esas lecturas previas, viene a la clase a discutir con el profesor las ideas que van a ser presentadas, ¿verdad? Entonces no es el profesor el que dicta el conocimiento ya establecido, sino que es el alumno el que asume el protagonismo en esa discusión y es en esa discusión que van generándose nuevas ideas y nuevos conocimientos, incluso para próximas investigaciones. Es sumamente dinámico el método que propone Guillermo von Humboldt. Entonces, él le llamó seminario a este método y que hasta ahora utilizamos en la educación universitaria. Y otra de las ideas que él defendía, alumnos y profesores deben estar libres de las limitaciones que impone el Estado. Eso era muy marcado en esa época, el modelo bonapartista establecido por Napoleón Bonaparte era muy rígido en ese sentido. Era el Estado, el propietario, la autoridad máxima en las universidades y los profesores, los alumnos no tenían participación en las decisiones que se tomaban a nivel universitario. Y bueno, las ideas de von Humboldt fueron entrando también en América Latina. La reforma de Córdoba fue un hecho muy marcante en ese aspecto, en Argentina, ¿verdad? Pero se expandió a toda América. Y en Paraguay fueron llegando también estas ideas, cambiando la forma en que se gestionan las universidades. La pedagogía, quizás la que tuvo más influencia en el siglo XX, es la pedagogía activa y tiene hasta ahora, ¿verdad? Muchos de los postulados, de las ideas de la pedagogía activa siguen siendo sumamente importantes y seguimos aplicando hasta la actualidad. La pedagogía activa rescata eso que ya señalaban algunos pedagogos anteriores, la importancia de la autonomía, de la educación basada en la acción, del protagonismo del estudiante. Ya venía siendo trabajada esa idea que el estudiante debería ser el centro de la educación, el protagonista principal. Pero esto se refuerza con los avances en ciencias sociales y en psicología, que le dan la base del conocimiento necesario para desarrollar todo lo que significa esa pedagogía activa.
Hay una búsqueda de nuevas formas de enseñar y a ese movimiento se le llama escuela nueva, un movimiento que se extendió por todo el mundo. Es una corriente, por eso que tiene el gran mérito de ser de alcance universal. Uno de los exponentes, Ovid de Crowley, que es considerado el padre de la psicopedagogía, porque conecta los conocimientos nuevos que aportaba la psicología con una pedagogía innovadora. Él se propuso cambiar la estructura de la escuela, hacerla más paidocéntrica. Paidos quiere decir niño, ¿verdad? Entonces se refiere al alumno, justamente, el centro en el alumno. Respetar la originalidad del niño, organizar métodos educativos en función del niño. Tiene una visión muy completa, muy holística de la educación. Otra genia de la educación de este tiempo y de esta escuela, María Montessori. María Montessori, ¿verdad? Sí. Bueno, da mucho gusto leerla y seguimos aplicando sus ideas, sus métodos. Hay escuelas Montessori en nuestro país, así que el que quiera hacer de repente su investigación para la tesis, perfectamente es un campo maravilloso de estudio, las escuelas Montessori de nuestro país y la aplicación del método Montessori en nuestro país. Ella tuvo el gran mérito de darle cientificidad a la pedagogía, algo que casi todavía no se hacía, porque la formación del maestro, del pedagogo, hasta este tiempo era una formación a nivel artesanal. Recuerden que en nuestro país las maestras se formaban en el magisterio, en las escuelas normales. Esa era la forma, el nivel de formación que tenían nuestras maestras era, digamos, tipo de educación media, eran escuelas normales, no llegaban a la universidad, ni mucho menos conocían todo lo que es la metodología científica de investigación. Se consideraba una actividad artesanal. Hoy en día muchas actividades artesanales han pasado a la universidad y han adquirido características ya científicas, ¿verdad? Incluso actividades como la gastronomía, ¿verdad? Cosas que, ¿verdad? Actividades profesionales sumamente importantes para nuestra vida y ni qué decir el magisterio, ¿verdad? De la educación. Entonces, eso comienza a notarse a partir de las ideas de María Montessori. Y ella tenía una formación científica muy sólida porque se formó como médica en medicina, doctora en medicina. Entonces, a partir de esos conocimientos que le brindaron los estudios universitarios en medicina, va elaborando una pedagogía científica. Una pedagogía que a partir de la observación, con el aporte del método científico, se va construyendo. Y con eso entonces va elaborando una pedagogía con base científica. Ella se destacó porque con su método logró que los niños aprendieran a leer y escribir mucho antes. No esperaba hasta los 7 años para conseguir que un niño aprenda a leer y escribir, sino que niños con 4 años ya estaban leyendo y escribiendo perfectamente. Y eso logra con su metodología, con los materiales novedosos que va elaborando, ¿verdad? Con materiales que despiertan la sensibilidad del niño. Son de diversos colores, diversas texturas, sonidos incluso, todo lo que puede ser atractivo
activo desde el punto de vista de la sensibilidad del niño, le sirve para ir aprendiendo, porque el niño, dice ella, tiene una mente absorbente, quiere captar, y eso sabemos, ¿verdad? Los maestros y los padres y los abuelos como yo, como ellos quieren captar todo lo que hay a su alrededor, ¿verdad? Entender todo y hacen preguntas de lo más insólitas, ¿verdad? Bueno, este otro gran pedagogo, John Dewey, vivió entre 1859 y 1952, así que fue bastante longevo y eso le permitió producir mucho, tanto en lo que se refiere a la pedagogía, a la educación, tiene una teoría muy bien desarrollada. Dentro de la corriente de la pedagogía activa, pero desarrolla una línea, la educación progresista, la pedagogía progresista, que le da un sentido muy investigativo, sobre todo a la educación. Él dice que el educador es un guía y un orientador de los alumnos y que no hay métodos que deban ser cerrados y envasados, sino que los métodos tienen que ir construyéndose con el niño. Hay que considerar primeramente la experiencia real del niño, esa observación, ese contacto con el medio ambiente, que el niño pueda identificar un problema, que pueda inspeccionar los datos que ya tiene disponibles. Formulación de hipótesis. Fíjese lo que él propone para niños pequeños, que sean capaces de formular hipótesis de solución del problema y que puedan comprobar esa hipótesis por la acción. Parece así mirando una utopía, pero me hace acordar de mi nieto que teniendo, qué sé yo, 3 o 4 años ya aplicó todo esto de forma totalmente infantil, intuitiva, ¿verdad? Pero eso es lo notable, sí, ciertamente está en una familia de educadores que siempre estamos hablando de estos temas, entonces incluso la palabra hipótesis ya le resultaba familiar por lo visto, y nos dice un día en un parque, eh, los árboles tienen hueso. No, ¿te parece que los árboles tienen hueso? ¿Alguna vez cortaste un árbol? ¿Viste cómo son los troncos, las ramas? Pero claro, ¿cómo van a...? Me discutía él, es que tienen hueso, por eso se mantienen rígidos, así como nosotros, ¿verdad? Nos podemos mantener parados porque tenemos huesos. Bueno, fuimos explicando, fuimos revisando y me dice, no, mi hipótesis está equivocada. Los árboles no tienen hueso. Entonces me llamó la atención cómo formuló una hipótesis y con la experiencia comprobó que su hipótesis no era la correcta, ¿verdad? Entonces, está en la experiencia del niño, está tal vez algunos niños no tengan el conocimiento de alguna palabra porque no están en un ambiente de profesores y todo eso, pero perfectamente pueden entender un concepto así y pueden desarrollar este proceso que propone John Dewey. Bueno, su objetivo es formar personas eh, capaces de investigar para sus libros abarcan no solamente la educación, sino también la ética, desarrolla una ética pragmática, bueno, dentro de la corriente pragmática, progresista y también política. Entonces su obra abarca todo lo político. Y él dice que para construir la democracia necesitamos construir una educación democrática que prepare al ciudadano con estas herramientas para que forme él mismo sus propios criterios. Es lo que hoy en día trabajamos, ¿verdad? Y trabajamos también en investigación en la Facultad de Filosofía con el pensamiento crítico, cómo desarrollar las habilidades, las actitudes hacia un pensamiento crítico, a formar los propios criterios desde la autonomía del estudiante
Y eso es fundamental para formar investigadores, para formar ciudadanos para la democracia, que no sean fácilmente manipulables. Estamos ya en vísperas de elecciones y esa es la gran preocupación, ¿no? Bueno, siguiendo un poco la línea de los principales exponentes del siglo XX, Celestín Freinet. Eh, en esta época el trabajo humano era considerado, y hasta ahora, ¿verdad?, es considerado un valor fundamental, porque pasó a ser de ser el trabajo de los esclavos, de los niveles sociales más bajos, pasó a ser un derecho fundamental de todas las personas y una actividad que engrandece a la persona, ¿verdad?, la hace valiosa para la sociedad. Entonces, las ideas en ese aspecto cambiaron y también la educación se adapta a esos cambios, busca el camino para desarrollar esos cambios. Y Celestín Freinet basa su método educativo en la importancia del trabajo, el trabajo humano como realización, como aporte a la sociedad. Y él dice que el tanteo experimental es sumamente importante. El niño debe manipular la realidad para desarrollar el aprendizaje. Dice que debemos crear instituciones que impliquen que el trabajo escolar tenga sentido. El alumno no solamente debe completar cuadernos y cuadernos que después se tiran a la basura. Y año tras año el niño ve cómo su cuaderno del año pasado ya se tiró a la basura. Entonces, él dice que ese trabajo escolar valioso del niño debe tener una función social. Y ahí va creando la imprenta escolar, el periódico escolar. El niño va haciendo un trabajo valioso para la sociedad, por ejemplo, el periódico escolar que se distribuye en la comunidad y que comentan después los vecinos, los tíos, los amigos. Ah, mira lo que escribiste aquí en el periódico escolar. Entonces va teniendo un sentido para el niño lo que él escribe. No es un cuaderno que se va a tirar a la basura y que nadie leyó, ¿verdad? Y otra cuestión importante, el principio de cooperación. Crear un ambiente en el que existan elementos mediadores, maestro, alumno, entre alumnos, incluso interescolar. Uno de los métodos que utilizaba, la correspondencia entre niños de diversas escuelas. Un niño que le escribe una carta a otro niño de una escuela vecina o más lejana también y recibe la respuesta y de ese modo se va creando un vínculo entre los niños por correspondencia. Esto hoy en día es mucho más fácil. Tenemos un montón de herramientas más rápidas que el correo que tenían en aquella época. O sea, sigue siendo algo que podemos seguir aplicando. Adolphe Ferrier fue otro de los grandes de la escuela nueva y tuvo una importancia decisiva en nuestro país porque él se ocupó principalmente de la expansión de estas ideas. Fundó en 1919 la Oficina Internacional de Escuelas Nuevas para expandir por todo el mundo las ideas de la pedagogía activa. Y contactó a través de esta oficina que él dirigía con Ramón Indalecio Cardoso. Ellos se carteaban, ¿verdad? Intercambiaban correspondencias, intercambiaban ideas, libros, y entonces gracias a esta forma de trabajar y de expandir las ideas, llega a nuestro país toda la riqueza de la pedagogía activa a través de
de Ramón Indalecio Cardoso, ¿verdad? Un intelectual paraguayo abierto a estas nuevas ideas. Establece principios que guían a las escuelas nuevas, 30 principios que va difundiendo, ¿verdad? Y aquí lo tenemos a Ramón Indalecio Cardoso. Fue director de escuelas, director general de escuelas. Ojalá volviéramos algún día a tener un educador de ese talento, de esa capacidad intelectual y sobre todo de ese amor por la educación que tenía Ramón Indalecio Cardoso. Lastimosamente, muchos políticos se apropian de nuestro Ministerio de Educación y no tienen ninguna preparación, ningún talento, ningún amor por la educación. Destrozan la educación, la utilizan como trampolín político para quién sabe qué objetivo. Bueno, Ramón Indalecio Cardoso fue director de escuela en 1921, que sería el cargo similar al Ministerio de Educación de la actualidad, que no había todavía en aquel entonces. Decide depurar la administración escolar, que ya en esa época estaba sumamente corrupta, y reforma la orientación de la enseñanza. Sí, acá dice Lilian, era la base de la transformación. Hace una transformación completa, sí, y habla del amor a la educación y todo eso que ustedes están agregando aquí a través de sus mensajes. Muchas gracias por participar y si quieren decir algo, es cuestión de levantar la mano y bienvenidas todas las participaciones. Él lleva los beneficios de la instrucción a los últimos rincones de la República, busca llegar a todos los lugares, mejora las condiciones económicas de los maestros. Y en ese sentido seguimos necesitando, ¿verdad?, de un Ramón Indalecio Cardoso. Y bueno, hasta ahí va entonces este material sobre la pedagogía activa, una de las más importantes corrientes, que fue, nació en Villarrica, sí, Lilian, orgullo para los villarriqueños, los guaireños, sí. Hay muchos guaireños acá en este grupo. Ay, qué bueno. Bueno, entonces están de parabienes y yo creo que Villarrica tuvo muchos, no solamente en la educación, en el arte, en la poesía, Manuel Ortiz Guerrero, en fin, cualquier cantidad de paraguayos ilustres han nacido en Villarrica. Así que están de parabienes. O en Guairá, digamos, por ampliar un poquitito más, ¿verdad? Bueno, algunas preguntas que quieran hacer. Algunas preguntas, porque justamente nuestra tarea para la próxima semana tiene que ver con la pedagogía activa, ¿verdad? Tienen aquí el material de la primera clase, teorías contemporáneas, y posteriormente vamos a verlo en detalle. Otro representante notorio en la actualidad que, ¿a quién quieres mencionar? No, el compañero pregunta, profe, si hay otro representante así como Ramón D'Alessio, si hay otro así. Eso es lo que está preguntando él. Bueno, tuvimos varios paraguayos destacados, ¿verdad? Qué sé yo, podemos mencionar a Ubaldo Chamorro, sobre todo en los tiempos de la dictadura, hizo un trabajo muy importante y Margarita Durán Estragó también, ¿verdad? Podemos mencionarla. El padre Carabias hicieron un trabajo muy innovador en las escuelas campesinas. Sí, Alicia, Olga Blinder también fue una educadora fantástica, hizo un trabajo maravilloso en todo lo que es educación artística y educación infantil. El trabajo de ella, ¿verdad?
a través del arte en la educación infantil, con la Escolinha de Arte que creó en el Centro de Estudios Brasileños, fue realmente algo maravilloso, ¿verdad? En música, ¿verdad? El maestro Florentín Jiménez, sí, tenemos muchos grandes maestros, algunos dejaron material escrito, libros, ideas, ¿verdad? Eh, a ver, ¿quién más les puedo mencionar? Bueno, hay una persona que a mí me toca muy de cerca porque es una de las eh, creadoras, impulsoras de la educación bilingüe en Paraguay, junto con otros intelectuales. Eh, Natalia Krivoshén de Canese, mi mamá, ¿verdad? Lingüista, pero sobre todo su trabajo iba dirigido a impulsar, ¿verdad? Su lucha fue impulsar la educación bilingüe en Paraguay. Y trabajó en eso con Tadeo Zarratea, con Feliciano Acosta, son los impulsores y otros que de repente no estoy recordando, Aquino, eh, formaron un grupo muy importante de intelectuales que impulsaron la educación bilingüe en Paraguay cuando no se tenía, cuando no había absolutamente ninguna ganas de desarrollar la educación bilingüe. El guaraní seguía como relegado a un idioma, qué sé yo, de segundo o tercer nivel. Entonces, ellos defendían que la educación solamente iba a ser efectiva en Paraguay cuando se desarrollara la educación bilingüe. Y todavía está en desarrollo, ¿verdad? Vemos todavía muchos problemas para que la educación bilingüe sea plenamente utilizada como es debido, ¿verdad? Y que todos podamos manejar ambos idiomas con la misma fluidez, ¿verdad? Eh, les iba a comentar el caso de Natalia. Ella vino de Europa muy pequeñita, ¿verdad? De Checoslovaquia. Sus padres eran rusos, vinieron para la fundación, ¿verdad? Su padre era ingeniero, vino eh, para trabajar en Paraguay con la fundación de la Facultad de Ingeniería. Y entonces ella, con 3, 4 años, llega a Paraguay sabiendo ruso, sabiendo, por supuesto, ni jota de castellano y ni mucho menos guaraní, y va a la escuela. En la escuela se encuentra con un idioma diferente al que manejaba desde niña, y ahí ella sufre ese impacto de lo que significa ser alfabetizado en un idioma que no es el tuyo, que no conoces, ¿verdad? Tuvo que aprender el castellano y tuvo que aprender las letras del castellano que son diferentes a las del ruso y finalmente le fue muy bien en la escuela, ¿verdad? Pero que las pasó difícil, por supuesto, ¿verdad? Los primeros años. Entonces ella ahí adquirió la conciencia de lo importante que es esa primera alfabetización en la lengua materna, de lo importante que es continuar desarrollando la lengua materna paralelamente con otra lengua que sea dominante en el país. Y bueno, esas ideas, esas primeras experiencias es lo que ella lleva posteriormente porque se dio cuenta también en la escuela, ella entró en la escuela Antequera, aquí de Asunción, ¿verdad? Una escuela pública, y se dio cuenta que ella no era la única que tenía el problema de no conocer el castellano para aprender a leer y escribir, que sus compañeritos, muchos de ellos, compañeritas, eh, hablaban solamente en guaraní y que les costaba muchísimo aprender a leer y escribir en castellano. Y de ahí que se decía en esa época, no, este niño luego es tonto, no, el guaraní luego dificulta el aprendizaje, en fin, un montón de prejuicios había en aquella época por no entender esa regla básica que hoy en día ya hace un buen tiempo estableció el Ministerio de Educación, que la primera alfabetización debe ser en lengua materna
y que se deben trabajar la lengua materna y la lengua dominante o la lengua, las dos lenguas, ¿verdad? Establecidas en el país se deben trabajar en la escuela en igualdad de condiciones, si bien todavía esa igualdad no se da plenamente. Bueno, solo por mencionar también otra educadora que tuvo una propuesta muy interesante para la educación paraguaya, muy necesaria. Y hay muchos, ¿verdad? También Vicente Sarubi fue un excelente intelectual, fue uno de los que impulsó la reforma educativa. Acá Giselle dice que no se trabaja mucho con inclusión, es cierto. Todavía tenemos mucho que hacer para lograr una educación inclusiva. En fin, hay mucho que investigar y muchos problemas que resolver en la educación, porque de eso se trata. Justamente así como decía Dewey, partiendo, ¿verdad? Para formar investigadores, pero en este caso, ¿verdad? Ya en una etapa posterior, los maestros como investigadores, abordar los problemas, ¿verdad? Que tenemos en la educación paraguaya para poder ir construyendo las soluciones que necesitamos. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer sobre esta cuestión? Me encantó la pregunta sobre los educadores paraguayos. Y si ustedes conocen alguno más, por favor, aporten, comenten. Metodología DUA. Profe, no sé Sí, si es sí. correcto lo que voy a decir, pero también estaban incluidas, ¿verdad? Como precursoras en educación, lo que influyeron mucho fueron, ¿verdad? Las hermanas Celsa y Adela Esperati, si tengo entendido. ¿Me corregís? Sí, 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 por supuesto. Sí. Bueno, generalmente la influencia de un educador eh, dura corto tiempo cuando no quedan materiales escritos, que es un poco lo que a algunos educadores paraguayos les faltó. Ramón Indalecio Cardoso tuvo el gran mérito de dejar mucho material escrito, muchos libros, ¿verdad? Que son hasta ahora podemos consultar. Entonces se extiende su influencia a través de los libros que nos dejan los, los, eh, los pedagogos, ¿verdad? Y Juan Pablo levantó la mano. ¿Qué tal, profe? No sé si se me escucha. Sí, perfecto. ¿Qué tal, profe? Yo quería comentar nomás un poco en el ámbito de los músicos a nivel nacional. Si bien nosotros tenemos también una historia rica, por lo menos a partir del siglo XX, que comienza con representantes como Agustín Pío Barrios en la guitarra, Asunción Flores, la guarania. Todos estos músicos fueron entrenados de manera empírica, vamos a decirle, fuera de una academia, digamos, y a través de instituciones, por ejemplo, como la Banda Nacional de Policía, agrupaciones musicales. Y en general los que tuvieron formación en el extranjero. Algunos tuvieron la oportunidad de estudiar en Europa, por ejemplo. Entonces venían con esos conocimientos y armaban sus proyectos musicales, componían sus obras, pero nunca nosotros tuvimos instituciones dedicadas a la enseñanza musical desde el punto de vista, digamos, académico, con una metodología organizada, preparada, ¿verdad? Y Florentín Jiménez, que es muy interesante, es una figura muy interesante porque él era un niño de la calle. Prácticamente creo que su padre muere asesinado en la ciudad natal del interior de, no recuerdo si era Huicuí, no estoy muy seguro. Él presenció también la muerte de otro de sus hermanos, o sea, tuvo una infancia como trágica. Él viene hacia Asunción a abrirse un poco camino, creo que viene junto a uno de sus hermanos para probar suerte, pero termina en la calle. Y él tenía una especie de fuego interior que parece que le orientaba hacia un objetivo. Y en ese camino de su adolescencia se enamora de la música, empieza a probar instrumentos, toca la batería, un poco de piano, etcétera. Y así es que sale a Argentina, estudia un poco, vuelve. Y bueno, en todo su desarrollo como artista, viene acá y funda el Conservatorio Nacional de Música,
para el cual no había material bibliográfico, entonces se sienta él y escribe los materiales bibliográficos, o sea, pedagógicos, y también a la par de eso crea la Orquesta Sinfónica Nacional, que hoy ya tiene unos aproximadamente 15, 18 años de existencia, gracias a él, ¿verdad? Entonces, gracias a Florentín Jiménez, nosotros tenemos esa como introducción a una formación pedagógica, bueno, estándar, vamos a Sí. decirle, ¿verdad? Con influencia de la formación europea, ¿verdad? Y ya estaba presente en nuestros músicos, pero muy de manera muy sui generis, muy independiente. Y afortunadamente tenemos textos de él que nos habla un poco de lo que es la música paraguaya en el contexto nacional y también latinoamericano, porque es la gran pregunta que tenemos nosotros los músicos es cuándo, cómo y dónde nace la música paraguaya y toda su estructura, su fenomenología, etcétera, ¿verdad? Eso identifica, o sea, todo ese ecosistema crea una persona que básicamente estuvo caminando por las calles, el famoso canillita, ¿verdad? Tratando de ganarse el pan de cada día. Y bueno, quería nomás resaltar eso, esa experiencia desde mi lado en nuestra área de la música, ¿verdad? Tenemos la figura de Florentín Jiménez, que es un caso realmente que impresiona, ¿verdad? Eso quería Sí, compartir, profe. así mismo, Juan Pablo. Sí, actualmente ya tenemos a nivel universitario también en la FADA, ¿verdad? Entonces se puede Así también, mismo, sí. así mismo se puede entonces también continuar los estudios a nivel los, universitario, el que tiene vocación hacia la música. Y bueno, para los músicos del grupo, una invitación. Tenemos el Festival de Música Barroca en la Universidad del Norte. Yo también estoy en la Universidad del Norte. Entonces les invito a todos los que quieran, es gratuito ese festival. Y viene un músico, es todo un lujo, ¿verdad? Un violinista de primera línea de Francia, así es que vamos a tener clases magistrales con él y la clausura el sábado 30. Es algo imperdible, ¿verdad? Para disfrutar, todos en realidad, pero principalmente los que son músicos de repente pueden tener una vocación especial para poder disfrutar de un evento así. Todo gratuito, pero requiere agendamiento para evitar que se sature la sala. Entonces hay que llamar a la facultad de posgrado y hacer el agendamiento. Les puedo pasar si quieren anotar el celular. Sí. Para agendar pueden llamar o mandar un mensaje de WhatsApp al 0983 606 845. 0983-606-845. Ahí pueden agendar para las clases más, todos son a las 8 de la noche. Pueden agendarse para las clases magistrales que comienzan el martes o para la clausura, ¿verdad? Que va a ser el sábado 30. Bueno, ¿alguna pregunta, consulta? Entonces les voy a mostrar la tarea que van a tener para... Profe, ¿Sí? tengo entendido que estas corrientes se fundamentan, o sea, si bien son corrientes pedagógicas, por ejemplo, el tema de Montessori es la base del modelo de Singapur, ¿verdad? Entonces, cada uno de los modelos que hoy por hoy son innovadores están basados otra vez en en estas corrientes. Sí, Es así, ¿verdad? idea. Sí, claro que sí. Y la transformación educativa que estamos viviendo hoy a nivel de la educación básica y media, ¿verdad? Está basado en el modelo, o sea, en lo que la transformación que se vivió en el tiempo justamente de nuestro, en mi caso de mi valle, ¿verdad? Porque yo soy de Villarrica, en el caso
de lo que él había planteado, la transformación, ¿verdad? Y que basa en el amor. Hoy estamos recién escribiendo, veo ahí nomás que el compañero Juan Ramón dice en qué se basa el sistema educativo del MEC. Y bueno, maneja varias corrientes, pero no está fundamentada en un modelo como un modelo ya establecido como el de Singapur o el de Science también, que es totalmente de Montessori. Y ahí The Way también entra un poco en el modelo de Singapur. Entonces, esa es la clave, es la que nosotros tenemos que tener como paraguayos, establecer un modelo basado en estas corrientes, pero adaptado a lo que nosotros estamos necesitando hoy como paraguayos para dar ese salto de transformación real, ¿verdad? Entonces, eso nomás como para decir, como para hacer un comentario. Ahora, yo no soy pedagoga, estoy ahora aprendiendo, me encanta tu clase, o sea, ¿por qué? Porque yo no soy pedagoga, yo tengo base tecnológica, vengo de Politécnica y bueno, todo lo que tenga que ver con, así como Ana también, ¿verdad? Ana ya tiene algunas maestrías, pero yo particularmente en el tema de educación, porque amo la educación, sinceramente. Así es. Bueno, gracias, Liliana. Y la pregunta de Juan Pablo quedó flotando y creo que todos podemos meter ahí nuestra cuchara, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo que se aplica actualmente en el MEC, por un lado, y en la Universidad Nacional de Asunción, por otro lado? Podemos agregarle las otras universidades. Bueno, cada una tiene su modelo pedagógico particular, ¿verdad? Con algunas diferencias de repente. Bueno, primeramente el Ministerio de Educación y Ciencia, el MEC. La definición de lo que es el modelo pedagógico actual se basa en la teoría constructivista, que vamos a ver más adelante. Es lo que se expone, ¿verdad?, dentro de los documentos de la reforma educativa. Así es que eso lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir estudiando en próximas clases. Las personas con algún tipo de discapacidad. Sí, Vygotsky es un poco el primero que se ocupa de las personas con discapacidad y otros muchos más que vamos a ir viendo. Ahora, es muy cierto lo que dicen, no tenemos un modelo bien establecido. El constructivismo es como que no nos llegó a calzar del todo y no lo entendemos muy bien los paraguayos, los maestros paraguayos. Entonces es algo como que no nos orienta del todo, ¿verdad? Porque debería servir esa documentación del Ministerio de Educación, debería servir de orientación clara para que el maestro sepa cómo dar su clase, cómo trabajar con sus alumnos, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que nos quedan todavía en duda porque no tenemos un modelo bien desarrollado como esos modelos que mencionabas. Eso sí tenía Ramón Indalecio Cardoso. Y yo creo que tendríamos que empezar por ahí sin gastar en ningún asesor internacional. Si ustedes leen los libros de Ramón Indalecio Cardoso, principalmente esos tres temas, esos tres tomos, disculpen, esos tres tomos de Ramón Indalecio Cardoso, y van a ver que él detalla muy bien desde las teorías pedagógicas que aplica a las experiencias y la forma de sistematizar el trabajo pedagógico, pero de una manera maravillosa y súper adaptada a la realidad paraguaya de aquel entonces, que sigue siendo nuestra realidad actual, con pobreza, problemas de que van desde la nutrición del niño que va a la escuela, en fin, múltiples problemas. Casi nada tendríamos que agregarle a ese modelo tan bien desarrollado por Ramón Indalecio Cardoso y aplicarlo hoy.
Después podemos investigar a ver qué más le podemos agregar, cómo podemos perfeccionarlo, pero realmente esa es una deuda pendiente y sigo sosteniendo que no vale la pena enredarnos con consultores de Harvard y no sé dónde eh, para no lograr finalmente un modelo que nos sirva a los paraguayos. Bueno, varios levantaron la mano, creo que Graciela, a ver. Sí, profe. Yo busqué mucho los libros de Ramón Indalecio Cardoso, ¿verdad? Busqué en las librerías, porque era Semana Santa, ¿verdad? Las bibliotecas iban a estar cerradas. Entonces, no hay en plaza los libros de Ramón Indalecio Cardoso. No tenemos, en la figura solamente que existe el libro en la biblioteca de filosofía. Si alguien prestó el libro, un solo libro que yo sepa, ¿verdad? Pues yo diría, busqué de cualquier literatura que él haya lanzado, ¿verdad? No hay. Ni en la universidad, la biblioteca de la rectorado no hay, en la biblioteca de la FAD tampoco hay, en la biblioteca de la Universidad Americana también busqué, no hay el libro, no tienen. O sea que si existe un solo libro en la biblioteca de filosofía, todos nos vamos a pelear por ese libro, ¿verdad? Claro. Realmente resulta muy interesante porque yo leí los artículos que escribió David Velázquez sobre él, ¿verdad? Sobre sus libros, sobre lo que él escribió en revista también, porque Ramón Indalecio escribió mucho así en revista, ¿verdad? No solamente en libros, es que después él recopiló y armó el libro, ¿verdad? Eso es lo que David Velázquez y con esta persona Soto, ¿verdad? Hicieron un artículo donde hablan realmente de su tipo de enseñanza, ¿verdad? Que es la escuela nueva paraguaya, ¿verdad? De cómo educar al niño, ¿verdad? La libertad orientada al trabajo, a las manualidades, conocimientos útiles necesarios para el ser humano para salir a vivir al mundo, ¿verdad? Sí. Es así, ¿verdad? Estoy Muy buscando, interesante, ¿verdad? Sí. Estoy Muy buscando interesante. aquí en los buscadores de libros paraguayos, Portal Guaraní, por ejemplo, Sí, pero no me arroja nada. sí. En Sí, internet busqué muchísimo, sí, no hay para bajar el libro. sí, sí, sí. Sí, es lamentable. Les puse en las bibliotecas virtuales internacionales y del Paraguay en la plataforma para que puedan ver, ¿verdad? Y la verdad es que no me arroja nada. Los recursos educativos del MEC y bibliotecas digitales no está abriendo, no sé si... Eso les puedo conseguir yo lo de la biblioteca digital. Nosotros actualmente estamos trabajando, yo estoy en el MEC, profe, Sí, porque y, no está abriendo, no sé. sí, y voy a fijarme cuál es el problema que se está teniendo, pero vamos a ver si podemos conseguir eso dentro del ministerio. Creo que Exactamente, para los compañeros, para que puedan claro. leer. Sí, También, Voy a tomarme como tarea, Graciela. bueno, bueno. también saben lo que hice, publiqué en Alguien Sabe en el Facebook a ver si alguien me respondía, si tenía el libro, si podía venderme un libro usado o algo, ¿verdad? Y tampoco tuvo respuesta. Dentro, permiso, dentro del MEC, yo también estuve en el MEC unos años, estuve 5 años por ahí, 3 años por la Dirección General de Asesoría Jurídica, luego en la Dirección General de Relaciones Internacionales y Asuntos Interinstitucionales. Y esa dirección tiene una biblioteca ahí escondida que nadie en el MEC sabe que esa dirección tiene una biblioteca y probablemente pueda haber por ahí algo, ¿verdad? Porque hay acervo bibliográfico de la UNESCO, de todos lados, ¿verdad? Para que tengan en cuenta lo más también. Sí, 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 porque realmente se volvió difícil encontrar sus libros. Hubo libros, sí, Profe, pero me sí. dice que también voy a hablar
con David Velázquez porque yo estoy trabajando con él en ese tema y él me dice que tiene todos los libros, le falta un volumen de la pedagogía de la escuela activa. Ese es el único volumen que le falta. Pero hay que ver, seguro que en el ministerio está, así como dice Marcos, en alguna parte, en el CIE tal vez está, voy a hablar con Gerda, la directora del CIE, la directora general de CIE. Yo particularmente estoy en Ciencias y Tecnología, ¿verdad? Soy la directora general de Ciencias y Tecnología, pero que ahí veo que hay plataformas de psico y todo eso, y estamos trabajando en eso, y yo creo que una de las tareas es tener un repositorio único y no diversificado, porque eso pasa, Marcos, en el MEC. Yo hace un año nomás que estoy y realmente eso está todo diversificado. Wow. Sí. Ese va a ser mi trabajo entonces, profe. Y voy a, por supuesto, ustedes van a ser los primeros en conocer en dónde están esos materiales. Así es que me tomo como tarea eso. Yo ya no Qué estoy bueno, en el MEC hace Lidia. años, pero muy bueno entonces. Qué bueno, Lidia, muchas gracias. Es importante, realmente me enamoré, ¿verdad? Así leyendo solamente artículos, ¿verdad? Y sería muy interesante que podamos leer esos libros para Sí, partir de ahí, ¿verdad? Para aplicarlo. Y hay sí, cosas que lo estamos haciendo, hay cosas que él enseñaba que lo estamos haciendo, al menos yo en mi asignatura, en lo que yo enseño en mi carrera, ¿verdad? Lo estamos haciendo, ¿verdad? claro, sí. Sí, extraordinario, realmente. Yo tengo sus 3 tomos de principales, ¿verdad? Que de la pedagogía activa y los cuido como oro QI porque no se consiguen más, ¿verdad? Entonces es un drama total, ¿verdad? Me doy cuenta que los estudiantes tienen 1000 problemas para conseguir, sí. Así es. Estás hablando sin micrófono, Graciela. Realmente tenés que cuidarlo como oro QI porque no hay, ahora hay que buscar las librerías antiguas, por ahí si hay alguna, entre los libros viejos, venta de libros viejos, ¿verdad? Claro. Por Sí, ahí sí se consigue, ¿verdad? sí. Bueno, entonces, les estaba mostrando la siguiente tarea, o sea, la tarea de esta semana. Pueden hacer en grupo esta tarea 2. Entonces, ahora el que de repente no tiene grupo, le cuesta formar grupo con otros compañeros, puede hacerlo individualmente, no hay problema. Pero la idea es que lo hagan en grupo y que organicen y presenten un mapa conceptual con las principales características de la pedagogía activa. ¿Cuál es la idea de esta tarea? Bueno, que vayan leyendo un poco más sobre la pedagogía activa, sus diversos exponentes, todo eso, de manera que en la próxima clase ya podamos estar discutiendo con más aportes, ¿verdad? De todos. Y bueno, siempre un archivo bien livianito, ¿verdad? Por motivos de espacio en Google no podemos estar manejando archivos muy pesados. Entonces, si van a hacer en PowerPoint, por ejemplo, una sola lámina, porque es un mapa conceptual nada más lo que les pide esta tarea, o puede ser en Word, ¿verdad? Una sola página, no necesita ser algo extenso. Sí, perfecto, en Word, ¿verdad? Tiene todas las herramientas para hacer un mapa conceptual sencillo, colocando todos los elementos y características de la pedagogía activa. Entonces, esa es la tarea. ¿Alguien está levantando la mano? Sí, yo, profe, Sí, presentamos eso, al levantar la tarea, levantamos solamente o en PowerPoint, o en Word, o en PDF. ¿Cómo sí. hacemos la entrega de la tarea? Yo entregué las 3 formas, la tarea. No hace falta tanto. Pueden pasar a PDF, ¿verdad? Por ejemplo, si hicieron en PowerPoint o en Word, pueden pasar a PDF bien livianito y lo suben como tarea. Ya está. Ok, y ahora nos vamos a hacer la exposición de la tarea. Sí. Ahora mismo vamos a hacer la Porque, exposición de la tarea. porque a mí se me acaba mi tiempo, a las 9 empiezo mi clase, por eso pregunto. Bueno, primerita entonces vos, Graciela, dale. Si querés Dale, compartir o por será lo que mi menos. grupo va,
Va a querer hacer primerito. Sí, si te es fácil compartir alguna lámina que hayas preparado, si no, Noelia es la que se encargó de compartir. ¿Estás, Noelia? Sí, sí, pero voy a compartir. Me avisan si es que se ve. o si no puede ser así, hablado nomás, perfecto. Yo puedo bajar mi compartir, entonces ya libero un poquito más nuestro... Pueden ver ahí, compañeros, me avisan si es que se ve. Aún no. No, no, compañero. No se ve aún. Ok, un segundito. Ahí se ve, reunirse, nueva reunión. Ahí se ve, perfecto. Sí. Perfecto. No sé si la compañera está hablando, pero yo no la escucho. Yo tampoco. Ahí sale alguna cosa rara. Pero estaba saliendo bien. Ahí sale perfecto. Sí. A ver, aquí es una tarea presentada por, a ver, Juan Pablo también. Juan Ramos. Alicia. Y Noelia. Bueno. Permiso, la compañera Noelia tenía que hacer la presentación, pero yo no sé si ella se está dando cuenta que no se le escucha. O Sí, Noelia, no se te escucha. No, ahí se perdió otra vez. No sé si les parece que Noelia se concentre en mostrar el material y puedes poner algún otro compañero. Bueno, voy a empezar yo. Vamos a hacer nomás, ella tenía que empezar, ¿verdad? La presentación del grupo, ¿verdad? Componemos este grupo, el grupo 2, donde estamos el compañero Juan Ramos, el compañero Juan Pablo González,
la compañera Noelia Benítez, Alicia Castillo y quien le habla, la Graciela Barney. Bueno, a mí me tocó leer justamente, elegí, ¿verdad? No sé, al nombrarlo usted, profe, ¿verdad? Me interesó buscar un poco la información sobre Ramón Indalecio Cardoso, ¿verdad? Y ver de qué se trataba, ¿verdad? Es la primera vez que leo, primero googleé, ¿verdad? Y busqué varios artículos en que encontré de él, ¿verdad? Y le tomé uno, el de David Velázquez y Soto, me acuerdo el nombre de ella, ¿verdad? Son dos educadores. Anaí Soto, Graciela. Anaí Soto son dos educadores de diferentes ciudades realmente. Anaí Soto creo que es de Pilar y Velázquez de acá de Asunción, ¿verdad? No, Anaí Soto es de acá, pero vive en Ciudad del Este. Vive en Ciudad del Este, algo así, ¿verdad? Porque mencionó la Universidad de Ciudad del Este, ella. Y de Pilar también. Y de Pilar. Bueno, entonces ellos, por lo visto, se juntaron a haber leído varias obras, ¿verdad? De Ramón Indalecio, ¿verdad? Y hicieron un análisis, ¿verdad? De todas sus literaturas realmente, ¿verdad? Y bueno, y básicamente, ¿verdad? ¿Qué es el aporte que nos deja Ramón Indalecio Cardoso, ¿verdad? ¿Cómo educar al niño, ¿verdad? De educar al niño en la libertad, ¿verdad? Educar al niño orientado al trabajo, a las manualidades, ¿verdad? A conocimientos útiles, ¿verdad? Que les sirva, ¿verdad? Para la vida, para ir formándose, ¿verdad? Con el fin de desarrollar en cuerpo, voluntad, productividad y conciencia nacional, ¿verdad? Eso es lo que yo rescaté, ¿verdad? De lo que estuve leyendo, ¿verdad? Y realmente es un modelo ejemplar de educador, ¿verdad? Es un modelo ejemplar de educador, es la pregunta que nos hacíamos, ¿verdad? Y pues sí, porque formarán obreros del progreso social y del bienestar individual, ¿verdad? Hay que preparar al niño para la vida y no para la escuela, ¿verdad? Al niño hay que prepararlo para vivir realmente con este tipo de educación, ¿verdad? Es lo que puedo aportar, ¿verdad? Cortito. Muy bien, a ver si tus compañeros complementan algo y seguimos. Sí, permiso, creo que sigo yo, el tema 3. Sí. Bueno, a mí me tocó la lectura del Pensamiento Complejo, el libro del año 1990 de Edgar Morin. La traducción es de Pacman, no estoy recordando el nombre, un segundito, que es en la que me basé para hacer la síntesis. Marcelo Pacman, del año 1994. Bueno, la verdad que a mí me sorprendió bastante este libro, debido a que me parece que es una figura, un pensador que de alguna manera es como que, no quiero decir rema contra la corriente, pero plantea este tema de la complejidad, ¿verdad? El paradigma de la complejidad, en donde trata de huir un poco de los caminos reduccionistas, simplificantes, divisores del conocimiento, ¿verdad? Trata de huir de la idea de pensar en las áreas del conocimiento dentro de ellas mismas sin mirar hacia afuera. Entonces, él propone sistemas abiertos, transversales, en donde básicamente él está buscando la integración total del conocimiento. Es decir, por ejemplo, en vez de hacer o estudiar la física encerrada en sí misma, orientar la física, por ejemplo, hacia su conexión, por ejemplo, con la biología y esta otra vez, por ejemplo, con la antropología, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una integración ahí, por ejemplo, en términos de la física, de lo pequeño, lo particular, que se orienta hacia lo biológico, en donde hay como un ecosistema que se interrelaciona en todas sus partes, y otra vez este ecosistema que se abre al campo del ser humano, de la antropología, que otra vez es resultado de todo ese proceso, de esa dirección. Entonces él ve que para llegar a este conocimiento es necesario la integración de todas las formas de conocimiento que nosotros tenemos, ¿verdad?
Entonces, él trata de evitar esta polarización entre bueno, malo, cierto, verdadero, y trata de incorporar cuestiones como la incertidumbre, la duda, el azar, y él cree que para nosotros es imposible lograr ese conocimiento total, ¿verdad? Porque prácticamente nosotros no tenemos la capacidad de percibir totalmente una realidad. Y esto nosotros, de repente, escuchando un poco a los físicos, los teóricos, en la física cuántica, por ejemplo, tenemos ejemplos de esta situación en donde hay comportamientos muy raros que difieren, por ejemplo, de la física clásica de los cuerpos más grandes. Entonces, con los compañeros estuvimos debatiendo un poco sobre las corrientes generales de la pedagogía, y una de ellas es reconocida como el constructivismo. Y hablamos un poquitito si podíamos categorizarle a Edgar Morin como un constructivista. Y mi opinión particular es que probablemente no. Yo la verdad que no soy especialista en esto. Pero justamente cuando categorizamos el conocimiento, estamos haciendo lo contrario a lo que sugiere Edgar Morin, que es no categorizar, sino abrir esas ideas e incorporar el conocimiento más que meter otra vez en cajas las corrientes de conocimiento, las metodologías, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente eso quería compartir con respecto a Edgar Morin. Muy interesante, súper interesante. ¿Alguien más del grupo quiere aportar algo? Bueno, yo sigo en el orden. Yo tomé 2 materiales de la profe y trabajé con el pensamiento crítico. Yo soy súper sincera, desde el vamos tuve que googlear qué era el pensamiento crítico en general, ¿verdad? Y después otra vez cómo es aplicar eso en el sistema educativo, ¿verdad? El pensamiento crítico es la habilidad de las personas que desarrollan a medida de su crecimiento profesional y de estudios, y a través de la cual se le permite realizar un proceso de toma de decisiones acertado. A medida que me fui leyendo los materiales, que hay inclusive un estudio de campo con alumnos aplicando este pensamiento en la Facultad de Filosofía, me llevó a mí a cuestionarme cuál es el tipo de método educativo que estamos usando en FAD, ¿verdad? ¿Qué tipo de educación estamos dando? Y yo creo que todos, o sea, que todo lo que estamos dando nos lleva otra vez al constructivismo, porque nosotros se nos presenta un plan de trabajo, se nos presenta un programa, todo, y aunque no queramos, vamos otra vez al constructivismo, porque nosotros los educadores somos los que tenemos que prepararnos en este método para poder aplicar después en la educación superior, que es mi caso, y después que los alumnos tienen que entender de qué se trata. Nosotros al final le estamos como guiando nomás otra vez, y ellos a partir de eso como que le damos herramientas para que ellos creen todo su propio conocimiento, y cuando se aplica el pensamiento crítico, el alumno es el que busca sus evidencias, el alumno es el que crea su propio conocimiento. Entonces, en este trabajo que había leído decía que a nivel pensamiento crítico estamos en un nivel intermedio, porque como que estamos arrancando, pero nos vamos quedando, porque los chicos mismos también están como un poco reacios a cambiar, ¿verdad? Entonces, me pareció súper interesante, profe, y sobre todo este tema que me pasé pensando, ¿cómo enseñamos entonces en FADA? Porque realmente nosotros los artistas supuestamente, de verdad, somos los más libres y no sé qué, y después al final nos estamos yendo otra vez al otro método, al que es más cuadradito, sin querer, capaz. Eso. Excelente, Alicia. Gracias. Yo me formé en la Facultad de Arquitectura antes de que se llamara FADA, y tuvimos profesores muy innovadores, entonces eso marcó mi formación, ¿verdad? Porque realmente tuvimos profesores de todo un poco, ¿verdad? Desde los más, digamos, autoritarios y que no se salían del libreto ya definido, a otros mucho más abiertos y mucho más críticos
en el desarrollo de sus clases, que nos daban un protagonismo a los estudiantes y responsabilidades también de investigar, de aportar. Que realmente trataban de aplicar todas estas nuevas ideas. Interesantísimo, y ojalá que, creo que lo que los compañeros de este primer grupo presentaron es un poco, si podríamos llamarle un popurrí, ¿verdad? O la pedagogía activa, pero con repercusiones que van hasta la actualidad y que se van complejizando, como lo que señalaban, ¿verdad? Las ideas de Edgar Morin, que son sumamente interesantes y tienen mucha importancia porque Edgar Morin es el consultor, es uno de los consultores más importantes de la UNESCO. Su libro Los 7 saberes de la educación del futuro fue escrito justamente por encargo de la UNESCO y es la base de muchas cuestiones que hoy en día discutimos en cuanto a cómo preparar hoy a este alumno que va a aplicar sus conocimientos en el futuro y su formación, ¿verdad? Cómo lo debemos formar para el futuro. Continúo yo, profe. Sí. Juan Ramos, para terminar la presentación. Sí, bueno, Juan. Continuamos con la pedagogía de Piaget, que es una pedagogía constructivista. A mí me gusta mucho esta pedagogía porque es la que utilizamos en el centro educativo donde yo estoy enseñando. Para los chicos la parte de matemática, nos basamos en matemática Singapur y matemática Prime, que son métodos constructivistas, donde le enseñan a los chicos a construir los números a partir de cubos. También la pedagogía en la parte del lenguaje, que utilizan el método MATE, donde le demuestra de dónde provienen las palabras. Y el bachillerato internacional de la IB, ¿verdad? Que tenemos la parte de la educación media, donde los chicos aprenden a elaborar los trabajos, a aplicar el método científico. Y me basé en eso, ¿verdad? Porque es muy útil, porque el niño aprende a partir de la construcción de su conocimiento empleando elementos tangibles y realizando una serie de investigaciones básicas hasta llegar a una investigación aplicada donde él puede aplicar su conocimiento. Es lo que tengo que agregar de la pedagogía constructivista de Piaget. Sí, acá una compañera pregunta, ¿en qué colegio estás? Centro Educativo Arambesia, el colegio donde estamos. Centro Arambe. Educativo. Arambe, sí. Arambe, el que está en Luque. El que está en Luque, sí. Sí. Bueno, El IB tienen en español. Tenemos en español el IB y a veces tomamos en inglés como segunda lengua. Sí, pero todavía no lo tienen el IB totalmente implementado en inglés. No tenemos totalmente implementado en inglés, no. Conozco, sí, porque son pocos colegios que tienen el IB, por eso preguntaba. Sí, Santa Ana, FAI y GET, y nosotros somos el cuarto. Sí, mis hijos están en el FEI, por eso es que... Sí, así mismo. Bueno, Y muy interesante, porque para lo conecto con una experiencia concreta. Sí, Juan Ramón. Para concluir, quiero presentar un juego a ver si todo lo que expusimos los compañeros en nuestro tema pudieron captar y asimilar los demás compañeros. Buenísimo. Voy a compartir un juego. Y es un juego de pregunta y respuesta donde ustedes tienen que seleccionar. Voy a ampliar esto. Eso. La corriente de Albert Ferrier. Ustedes tienen que responder. ¿Se visualiza eso, verdad? Sí. Entonces tienen que marcar de qué corriente es Adolf Ferrier. Y tienen la respuesta ahí. La escuela nueva y sus nuevos principios, escuela activa paraguaya, el pensamiento complejo, el pensamiento crítico, la pedagogía constructivista. Y tienen que elegir una de las opciones. No sé si algún compañero de la clase quiere responder la pregunta. Esa es la primera corriente que tenía que haber puesto Noelia nomás.
No sé si alguien se arriesga a responder la pregunta. A ver, que levante la mano el que quiera responder. Si yo digo no vale, ¿verdad? No, no vale, Noelia, porque sos del grupo. Ya sabés la respuesta correcta. ¿Puede elegir a alguien al azar, profe? Sí, a ver. Zunilda. ¿Está por ahí Zunilda? Suni. Bueno. Bueno, profe, yo no soy Sunilda, pero para mí que es el A. Pero como en realidad Noelia no expuso y no, o sea, no se le escuchó, creo que es el El A A. es la Va. respuesta correcta. Dale. Sí, súper bien. Ramón Indalecio Cardoso. El E. A ver, las opciones. Muy bien, sí. Edgar Morín. A ver, otra que responda. Isabela, ¿está por ahí? Me suena a pensamiento crítico, no sé si me equivoco. No, todavía está frío. A ver, Laura, ¿está por ahí? Papá se quema. A ver, Fernando, ¿está por ahí? El B, profe. ¿Activo? El B, el pensamiento complejo, muy bien, sí. Profe, ¡Wow! Me pusieron a mí ahí. sí, profe, nada más quería decirte, profe, que mi batería está por acabar, 5% nomás ya está. Por ahí sí me desconecto. Bueno. Le pido las disculpas, profe. Un poquito más. Marta Muy bien. Isabel Canese. El D. Pensamiento crítico. Bueno, muy bien, gracias. Y el último que es Jean Piaget. A ver. ¿Quién se anima? A ver. El C. El constructivismo. Sí, súper bien. Sí. Muy divertido el jueguito. Muy bien. Excelente, Exactamente. 5 de 5. 5 de 5. Solo que tardamos un poco, 3 minutos 50. Esperemos que en la próxima sea menos. Bueno, gracias por compartir este jueguito. La metodología nomás era Juan Ramón, porque no entendíamos si quién tenía que responder. Por eso nomás tardábamos. Para la próxima vamos a designar más rápido todo, entonces. Sí, ustedes designen así más rápido. Todos sabíamos. Dedo práctico tenía que ser. Nomás fue. El problema es cuando presentas tu pantalla, ya no le ve mal el resto, pues. Cierto, así es en el Meet, cierto. Sí. Muchísimas gracias. Estoy buscando los nombres para poder identificarlos, pero sí, pasa mucho. Y también pasa, no sé si les pasa a ustedes con sus clases, que algunos alumnos están aparentemente, pero están haciendo otra cosa, están distraídos. Entonces, cuando uno les llama para que respondan a algo, pasa eso, ¿verdad? Que están distraídos con otra cosa. Bueno, excelente. ¿Hay otro grupo que quiera presentar hoy su trabajo, su primera tarea? Profe, yo quiero decir nomás que nosotros somos el grupo 2 en teoría, en realidad, solo que por el tema de la compañera Graciela presentamos primero nosotros y hubo fallas técnicas al principio, pero ya se va a ir subsanando porque tenemos un influencer tecnológico en nuestro grupo que es justamente el compañero Juan Ramos, él se encarga de esa parte, entonces estamos muy contentos porque él está en nuestro grupo. ¡Qué bueno, qué bien! Sí.
Y nada, Bueno, yo tenía que empezar, pero ya los compañeros ya dijeron todo, no hace falta más que yo diga nada, ya se entendió el mensaje con el juego. claro que sí. Sí, Noelia, estuvo súper bien y no te preocupes que no llegaste no salía el sonido, algo de eso, ¿verdad? Se Me trancó pasó un lo que yo poco. veía, veía la proyección, pero tampoco veía si mi micrófono estaba prendido, todo un tema, entonces pasó eso y ya, como ya estamos con el tiempo cronometrado, entonces ya dejé nomás que el compañero presente. Felicitaciones, y aquí te mandan felicitaciones los compañeros. Buenísima la presentación. Bueno, las presentaciones vamos a ir realizando conforme al tiempo disponible en cada clase. Tampoco vamos a quedarnos hasta la 1 o las 2 de la tarde para completar todas las presentaciones en una sola clase, ¿verdad? Entonces, presentación de la tarea 1, tenemos espacio para una presentación más. Si quieren los del grupo 1 o puede ser otro grupo, puede presentarlo ahora. Y la próxima clase vamos a ir presentando la tarea 2, pero entonces otros grupos que hoy no presentaron. De ese modo vamos a participar todos en la medida que nos permite el tiempo y compartir, porque siempre es un espacio en el que compartimos mucho más cuando tenemos a los compañeros exponiendo algún tema. Así que sí. Ana Profe, Giselle es del grupo 1 para la próxima clase. ¿Qué otro grupo quiere presentar hoy? sí, profe, si es que no hay otro grupo disponible, ya quiero aprovechar yo. Bueno, Grupo excelente. 4 sería. Sí, sí, grupo 4. Perfecto. Voy tomando nota. Sí, Entonces, grupo 4. en un segundito. Sí, preparen nomás toda la cuestión tecnológica. Nos volvimos todos tecnológicos con la pandemia, por suerte, ¿verdad? Es un aprendizaje. Sí. Entonces, este es el grupo 2. Sí, ya empiezo, profe. Muy bien, preparen nomás, sí. Sí, en primer lugar, quiero primero hacer una aclaración. En realidad, no sé si hubo una confusión con respecto al primer trabajo, ¿verdad? Porque tengo entendido que el trabajo que pusieron los compañeros era más bien lo que se tenía que poner en el foro. Y la tarea 1 era el contexto histórico y los cambios que dieron origen a la edad contemporánea, si no me equivoco. Correcto, Marcos, Bueno, ok. correcto. Esa era la instrucción de la tarea 1. Ok, De excelente. todos modos, lo que presentaron los compañeros del grupo Sí, 2 abarca un poco más, abarca una claro, proyección claro. hacia otras corrientes y teorías que fueron apareciendo posteriormente. Pero Excelente. sí. Sí, sí. Entiendo, no solamente para aclarar eso, ¿verdad? Nosotros hicimos un resumen luego de un largo debate entre los integrantes de mi grupo. Hicimos una pequeña síntesis del trabajo que se nos asignó. Ahora voy a ver si puedo. Tengo una diapositiva y tengo también un resumen que hice. Yo creo que va a ser más productivo que muestre el resumen, porque vamos a poder leer todos juntos. Sí, sí, sí. A ver. Creo que no me permite. Ahora sí creo. Ahí está compartiendo. Sí. ¿Pueden ver algo ahí? Podemos ver, pero es una especie de Yaboray. Sí. Ahora voy a ver. Sí. Se compartió la pantalla. Entonces Ahora ahí. sí. Ahora ya pueden ver. Perfecto. Sí, Sí. Ahora pueden ver. Bueno, perfecto. Sí, se puede ver. Excelente. Bueno, como ya les iba diciendo, preparamos una breve síntesis en realidad para hablar de este tema en particular. Como ya indicó la profesora, es bastante amplio y siempre queremos irnos por las ramas. Fue un arduo debate en donde todos participamos y aportamos ideas y después de, obviamente,
consultar todo un acervo bibliográfico, llegamos a esto, ¿verdad? Tratamos de sintetizar lo máximo posible, entonces vamos a empezar, ¿verdad? Entonces, hablando del contexto histórico y los cambios que dieron origen a la edad contemporánea, lo que podemos decir en primer lugar, y antes de entrar justamente a analizar nuestro tema, que es el contexto histórico y los cambios que dieron origen a la edad contemporánea, este grupo de investigadores se embarcó en la ardua tarea de entender el motivo por el cual la docente de este módulo nos ha solicitado analizar este contenido. ¿Y qué relación tiene esto con la educación, verdad? Después de sendas consultas de materiales bibliográficos, como ya indiqué, hemos llegado a la conclusión de que al hablar de historia es también hablar de educación. Y al hablar de educación necesariamente debemos hablar de historia, ¿verdad? El conocimiento de la evolución que ha experimentado la educación a lo largo del tiempo constituye un elemento de ineludible valor para la formación de profesionales que han desarrollado su tarea en los sistemas educativos actuales. El estudio de la historia, que esta parte es muy importante, el estudio de la historia de la educación, por una parte, nos ofrece los recursos intelectuales que necesitamos para analizar e interpretar nuestro ámbito de trabajo desde una perspectiva histórica, ¿no es cierto? Y el lugar, y determinar el lugar que ocupamos como formadores en este contexto. Por otra parte, nos permite desarrollar una conciencia histórica de carácter crítico que debe prevalecer frente a las abundantes concepciones deterministas y las explicaciones intemporales de los hechos educativos en que participamos, ¿verdad? La primera contribución de la filosofía de este libro, de uno de los libros sería de Moacir Gadotti, se refiere a este punto. El efecto de Gadotti parte de una rica y profunda intuición de que la educación como práctica fundamental de la existencia histórico-cultural de los hombres necesita ser pensada, o mejor dicho, necesita que siga repensándose, pues ya fue pensado anteriormente. Me pareció algo digno de rescatar, ¿verdad? Luego, para entrar al contexto histórico, esta pequeña introducción que sería: la educación es la práctica más humana si se considera la profundidad y la amplitud de su influencia en la existencia de los hombres. Desde el surgimiento del hombre es práctica fundamental de la especie, distinguiendo el modo de ser cultural de los hombres de modo natural de existir de los demás seres vivos, ¿verdad? Este pequeño recuadro tengo en otra presentación que voy a mostrar, que sería la línea de tiempo que ya habíamos tocado en la clase anterior. O creo que en el material, en el video que había alzado la profe en la plataforma, ¿verdad? Todo esto, o sea, que la educación tiene una línea de tiempo y una evolución histórica. Todos sabemos ya que, por todo lo que ya leímos, que empieza en la edad primitiva. La pedagogía se originó con el paso de las comunidades primitivas del nomadismo al sedentarismo. En la edad antigua se da la invención de la escritura, también abarca las culturas de India, China, Mesopotamia. Se llama también a la edad esclavista, ¿verdad? En la Edad Media la educación estaba estimada para la clase alta, los pobres y magistrados considerados vulgares, ¿verdad? En la edad moderna surgen ya las universidades, el desarrollo de las ciencias y las artes, y nuestro tema hoy, que sería la edad contemporánea, que surge el racionalismo científico, el desarrollo de las ciencias naturales, y lo que sería la edad postmoderna. Surge la pedagogía cognitiva, corrientes pedagógicas contemporáneas, que sería lo de nuestros días, ¿verdad? Continuamos entonces que en el antiguo régimen, aún existiendo distintos modelos, el Estado era indiferente a la educación, que constituye un monopolio eclesiástico. Esta situación cambia radicalmente con la Revolución Francesa. El Estado asume la gestión directa de la educación, que se convierte en un servicio público abierto para todos. Acá hablamos un poco de conservadurismo y absolutismo. Creo que
ahora mismo no es necesario entrar mucho a hablar de eso, pero ya quiero pasar directamente a los cambios que dan origen a la edad contemporánea. Antes de la edad contemporánea, durante la Edad Media surgieron diversos movimientos e ideologías como el Renacimiento y la Ilustración, que resultaron de gran influencia en la parte de la sociedad, en el arte, perdón, la sociedad y en la política, y que impusieron nuevos valores humanistas como el concepto de los derechos humanos. Esta nueva forma de pensar se propagó de manera muy rápida y contribuyó al estallido social y revolucionario en diversas sociedades. Lo que ya habíamos hablado, o estaba poniendo hace un ratito la profesora también, era que a finales del siglo XVIII se produjeron una serie de revoluciones, tanto la revolución de la independencia norteamericana, la revolución francesa, los movimientos hispanoamericanos de independencia, entre otras, ¿verdad? Aunque todo el conjunto de estas revoluciones tuvo una consecuencia de transformación del Estado absolutista del antiguo régimen, pues sin dudas la Revolución Francesa la que tuvo un impacto más significativo en el mundo occidental. Esta ruptura otorgó a la sociedad una emancipación con el Estado, desencadenándose un proceso en el cual fueron poniéndose límites a la acción estatal. Rompiendo todo lo que era la hegemonía y de lo que trataba el absolutismo, ¿no es cierto? Entonces, puntualmente, nos abocamos a la tarea, a lo mejor van a faltar algunos puntos, pero básicamente llegamos a esta conclusión, que en ese sentido podemos concluir que los cambios que dieron origen a la edad contemporánea son el surgimiento de diversos movimientos e ideologías como el Renacimiento y la Ilustración. Se originaron nuevos valores humanistas como el concepto de los derechos humanos. Esta nueva forma de pensar contribuyó al estallido social y revolucionario en diversas sociedades, la transformación del Estado absolutista y antiguo régimen, y se limita la acción estatal y los otros factores. Todo esto obviamente está muy ligado a lo que es el liberalismo también, que obviamente ya es que está muy ligado a todo esto, ¿cómo se llama? A la Revolución Francesa y a estos movimientos, pero creo que eso ya podemos dejarlo para otra oportunidad, para ahondar un poco más en ese asunto en particular, para poder darle espacio a los demás compañeros, si tienen algo que aportar, alguno de mis compañeros de grupo o otra persona que quiera hacer algún comentario. Pues, y si por ahí nos equivocamos en algo o pueden aportar alguna corrección, excelente, estamos para aprender todo, ¿verdad? Excelente, Marcos, excelente exposición, felicitaciones. Y bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, tenemos un pequeño espacio para cumplir nuestro horario de las 9:30, en que tenemos que liberarles a todos, ¿verdad? Seguramente cada uno tiene ya sus compromisos. Entonces, quedan 2 minutitos ahí para hacer preguntas y comentarios. Un excelente resumen de lo que fue la transformación en todos los aspectos, las revoluciones de independencia aquí en América. Todo eso influyó muchísimo en los cambios y impulsó una educación bien diferente, porque para desarrollar ese sentido de independencia, de nacionalismo, los países americanos necesitaban desarrollar la educación y una educación que llegara a todos. Fue la preocupación del doctor Francia. En ese tiempo, una característica del paraguayo era saber leer, escribir y contar, gracias al impulso que le dio a la educación. Y bueno, todo eso hizo que la independencia del Paraguay fuera posible, que Paraguay no fuera anexado ni al Imperio Portugués en ese tiempo, que tenía sus pretensiones, ni tampoco al virreinato del Río de la Plata, que pretendía formar un gran conjunto con las provincias aledañas. Tuvimos entonces la posibilidad de establecernos con
como país independiente y de ese modo ir consolidando nuestros valores nacionales. Y bueno, esa fue la preocupación de todos los países en ese tiempo, ¿verdad? Desde la independencia de los Estados Unidos, que fue un poco el arranque de todo, y todas las demás. Y la Revolución Francesa, que trajo ideas renovadoras para todos. Bueno, si les parece, vamos cerrando entonces aquí y se Excelente, profe. preparan los que van a exponer la próxima clase, los grupos que no han expuesto hoy todavía, para ir dando espacio a todos, ¿verdad? Tienen la tarea 2 para realizar hasta el próximo viernes. Ese es el plazo, pero es algo cortito, no le va a llevar mucho tiempo. Siempre las tareas semanales no son muy largas. Y vayan avanzando en la tarea final, eligiendo el libro que van a leer, sea virtual o sea, si lo consiguen en papel, de acuerdo a las preferencias de cada uno. Sí, Marco. Sí, profe, ¿se mantienen los grupos para los siguientes trabajos? Yo creo que sería bueno. Sí, ¿quién más forma parte de tu grupo, Marco? ¿O solamente...? Tengo, a ver un poquito, te paso la lista, profe. A ver. El sábado, dice una compañera que no hay clase el próximo sábado, es feriado. Ay, claro, el día del maestro. El día del maestro, profe. Entonces hay que tomar una semana más para la tarea 2. Sí. Profe, Sí. yo levanté también la mano porque creo que sería bueno que establezcamos también los tiempos, porque hoy nosotros queríamos tenemos toda nuestra presentación, pero no nos da el tiempo para hacer la presentación. Entonces, como para definir los tiempos, en tanto tiempo tenemos que presentar, ¿sí? Por favor. Sí. Bueno, entonces podemos marcar tipo 10 minutos, ¿les parece? Las presentaciones sería una cantidad razonable de tiempo y podemos estar arrancando las presentaciones a las 8:30 por lo menos. Ahí entonces entrarían 6 grupos, ¿verdad? Profe, ¿puedo enviar por mensaje los integrantes de mi grupo? Porque en el foro ya especificamos el listado. Ah, bueno, entonces en el foro voy a fijarme el listado. Subimos la tarea y uno de los compañeros ya se encargó de poner el listado de los integrantes. Ya está el listado. Grupo 4. Sí, grupo 4 sería el nuestro. Grupo 4, perfecto. Sí, me voy a fijar entonces y para tomar en cuenta el tema de los puntajes. Es conveniente que suban todos o cada uno, o que por lo menos ponga brevemente en la tarea, ¿verdad? Si el archivo es pesado, bueno, puede poner un enlace al archivo del compañero o pueden poner de alguna forma que les corresponde esa tarea que ya fue presentada por otro compañero, grupo 4. Sí, profe, lo que hicimos justamente fue preparar, así como solicitaste, en 3 diapositivas cortito y acá en la clase nos desplayamos, ¿verdad? O sea que por eso mostraba yo mi resumen aparte, ¿verdad? Así es. Sí, porque eso facilita también la revisión después de puntaje y todo eso que ya el Classroom nos hace de forma automática y cada uno tiene que tener la tarea entregada, algún archivo que haya subido para que quede claro que ha entregado esa tarea y el sistema no se pierda en ese aspecto. Bueno. Juan Ramón levantó la mano, profe. Sí. Juan Sí, Ramón. Sí, una sugerencia para manejarnos mejor. Con respecto a ingresar para la videollamada, nos envían un correo y a veces llega, a veces no. Hoy, por ejemplo, a mí no me llegó. Una sugerencia es pedirle a la gente del equipo técnico que está encargada de manejar la clase, o si usted está manejando la clase, de que coloquen el enlace en el tablón del Classroom. Entonces nosotros ya podemos ingresar directo ahí, ya no hay necesidad más de que nos estén enviando correo para ingresar. Entonces es súper más conveniente eso, por favor.
Porque hoy a mí no me llegó el enlace en el Classroom. Tuve una compañera en el grupo otra vez tuvo que compartir así el enlace. Entonces, no ahorramos. Bueno, se ahorran ya también ellos el trabajo de enviarle el correo siempre a todos. Entonces ya directo del Classroom se puede ingresar. Eso es una sugerencia. Claro, sí. Sí, Y va a ser pues, siempre, y va a ser es- siempre el mismo código también, eso va a ser también bueno. Y nosotros nos recordamos el código de la reunión y desde cualquier dispositivo podemos ingresar si estamos viajando, o tenemos nuestro celular o tablet, va a ser muy interesante. Eso es todo. claro, eso de que sea el mismo código es el método que utilicé con los grupos anteriores, ¿verdad? Yo generaba y era siempre el mismo código, ya estaba calendarizado. Pero aparentemente hay otra indicación desde la institución para también tener un control administrativo y todo eso. Entonces, queda a cargo de la coordinación del curso proveernos del enlace. Profe, Bueno, Ana, pero sí. profe, yo estoy encargada por asignación de la profe Fide, del profe Felipe Villalba, así como la profe Mara, estoy encargada de la grabación de la clase, también de generar el código. Se le envió un formulario de identidad digital en el grupo. Entonces, esos correos que ellos declararon ahí fueron los correos que hemos utilizado para enviar enlaces, como le estoy diciendo por el privado al compañero Juan Ramos, que yo le envié el correo, le envié una captura de pantalla. Entonces, profe, por cuestiones de organización me han asignado, así como también soy la delegada del curso, profe, estoy ayudando. No cobro nada por eso, es prácticamente un amor a mi trabajo. La profe Lilian sabe eso porque hemos sido compañeras. Entonces, yo quiero pedirle también a los compañeros que tengan un poco de paciencia y que puedan adaptar un poco a lo que son las indicaciones. Lastimosamente no se puede hacer todo porque cuando yo estoy grabando no puedo ver quién me escribe, no puedo ver quién me está chateando. Por eso siempre antes de enviar el enlace ya hago la prueba, envío los correos y a la noche ya estoy preguntando, avisando que se ha enviado el enlace, ¿verdad? Entonces, profe, que son las indicaciones que he recibido. Entonces, quiero también que tengan un poco de paciencia, que no se puede hacer como ellos quieren a veces, porque hay indicaciones y pasos que debemos seguir, profe. Entonces, por eso les pido disculpas si es que no han recibido, pero sí hemos enviado de acuerdo a los correos que han declarado en el formulario que se les envió. Así que muchas gracias y el enlace va a ser el mismo para las próximas clases, está programado. Cualquier cosa me escriben al privado. Gracias y nos vemos, profe, para la próxima clase. Nos vamos a ver. Feliz día al maestro, profe. Que tu vida siga siendo edificación para muchos. Sí, igualmente a todos. Feliz Día del Maestro. Profe, Nos vemos en 15 días. Sí. profe, te quiero preguntar algo antes que termine la clase. Hablan de un foro y que subieron al foro y pusieron su grupo en el foro, pero yo no veo ningún foro en el Classroom. No sé si a mí nomás no se me habilitó o qué onda. ¿Puedo aclarar algunas cositas, profe? No formo parte, no soy parte de la coordinación ni nada, solamente a modo de ayudar a algunas cosas. Google cambió. Si nosotros nos quedamos con el modelo anterior, Google cambió su metodología y hoy por hoy, y eso había explicado Felipe Villalba cuando arrancamos todo este proceso de inscripción y todo eso. Pasa que no está como centralizado, por más que filosofía sea una unidad académica, hoy por hoy el G Suite es pagado por más que sea de educación y esos rubros no tiene la universidad. Entonces lo que hacemos es como que se usa los elementos en forma. Por ejemplo, es muy tedioso el trabajo de grabar que está haciendo Ana, de grabar y luego poder compartir, no te permite porque no lo toma como un todo, como una comunidad de aprendizaje. Entonces, por esa razón, yo particularmente cuento con Google en formato pagado, ¿por qué? Porque lo tengo para mi academia.
pero eso genera todo un problema para, por ejemplo, hay recursos que no se pueden utilizar, entre eso está la grabación, entre eso está el tema de que hay que uno a uno habilitar, y ese es el trabajo que hace Ana, de habilitar para que puedan ver en el correo declarado. Y ahí hubo una serie de problemas, porque en el correo declarado, algunos declararon un tipo de correo y no es con ese en el que quieren acceder. Entonces ahí es en donde se crea un problema. Así es que por eso va a ser como un proceso que de a poco vamos a ir apoyándonos entre todos y compartiendo, así como vimos esas teorías, ¿verdad? Hoy estuvimos viendo, lo que vamos a hacer es apoyarnos entre todos y trabajar en equipo y entender también que hay limitaciones de la herramienta propiamente, entonces vamos a tener que apoyarnos quienes ya manejan ciertas cosas. Por eso nomás es que de repente uno ve y el otro no ve, porque le permite ver algunas cosas nomás y ella uno a uno tiene que hacer la configuración. O sea, todos los participantes tienen que tener su propia configuración y eso se hace en forma manual y no está automatizada porque no toma como una comunidad de aprendizaje. Solo eso para aclarar el porqué, ¿verdad? Y vamos a tener las paciencias entre todos. Sí, gracias Lilian por tu aclaración. Y les quería comentar que el foro está en comunicaciones. No tiene el título foro, ¿verdad? Simplemente comunicaciones, una pregunta y ahí entonces ustedes van escribiendo lo que desean, ¿verdad? Hay 4 personas que han respondido. Aquí tenemos, ¿verdad? Algunos que porque se les pedía nada más que una presentación, ¿verdad? Sí, han respondido, les digo. Alicia, Graciela, Noelia, Rocío. Entonces, ese es el foro. Dale, profe, gracias. Me confundí un poco porque no decía foro nomás. Sí, no, y los compañeros mencionaban, dice foro en la pregunta, ¿verdad? Dice, en este foro cada participante presenta de modo informal, pero en realidad es un foro de bienvenida y que está en comunicaciones, ¿verdad? Con este signito para poner preguntas, ¿verdad? Que tiene Google. Podría ponerles como título foro, pero ya les aclaro que está en comunicaciones. Entonces, aquí está el tablón. Sí. En comunicaciones entonces tienen ese foro, que hasta ahora es uno solo. Bueno, entonces nos despedimos y feliz día al maestro y nos vemos en 15 días. Igualmente, Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Feliz día al maestro. Gracias. Feliz día. Chao. Más de semana. Hasta luego, profesora. Chao, chao.